Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, vamos a conversar, este va a ser un tiempo para conversar sobre la experiencia que ustedes vienen desarrollando en tu escuela sobre la lectura literaria o la lectura de literatura. Y lo primero que nos gustaría es que vos nos digas tu nombre, en qué escuela trabajas, y nos cuentes qué estás desarrollando, qué estás llevando a cabo con respecto a la lectura de literatura. Bueno, mi nombre es Cecilia, trabajo en la Escuela República de Siria y venimos trabajando la literatura una vez a la semana, con seguridad, porque me daba cuenta en los chicos que no tenían un canon literario, digamos, con el cual se pueda establecer una conversación, digamos, no tenían un recorrido lector. Cuando yo les empiezo a preguntar a qué se debe esto, si a ellos no les gusta leer, ellos me decían que a ellos les gusta que les lean y que hacía mucho tiempo que nadie les leía, pero sí tenían libros. Entonces tomé la iniciativa, digamos, de pautar este día a la semana para yo leerles, siguiendo a un autor, siguiendo un personaje, una novela. Eso, ¿cómo construyeron este recorrido lector? ¿Qué decisiones tomaste vos como docente para empezar a construir este recorrido lector que vos decías que no tenían? Hicimos como primero una lluvia de ideas a partir de lo que ellos conocían, qué libros habían manipulado. Y bueno, eran muy elementales, eran, por decirte, cuentos tradicionales, se acordaban del jardín. Entonces digo, me remito al diseño curricular, ¿no es cierto? Lo que yo me correspondía dar como en sexto grado eran novelas policiales o cuentos policiales. Entonces, bueno, les pregunté acerca de qué sabían de eso y es televisivo lo que ellos me pueden contestar. Entonces hicimos como una búsqueda en la biblioteca. Ahí encontramos algunas de Norma Huidobro. Una nena se acordó que una tía la había regalado y fue a la biblioteca, y qué casualidad que también era de la misma autora. Entonces leímos de Liliana Cineto, eran todas novelas policiales. Pero esto de la cercanía y la lejanía de los temas, ¿no? Los protagonistas eran chicos de su edad, entonces eso los atrajo muchísimo, eran narradas en primera persona. Entonces el martes, que era el día que habíamos pautado para seguir la novela, se convirtió en un momento sagrado. Terminamos de leer la novela, nunca se pudo interrumpir, gracias a Dios esto, porque ellos me lo exigían, y la novela terminó y yo quería seguir con otro género, pero surgió de uno de los chicos que investigó más sobre la autora. Y ahí se dio cuenta que estaba la segunda parte de esta novela, y la compró, y la trajo, y bueno, y la tuvimos que leer, y después cambiamos de autor, pero seguimos con el género policial, porque digo, qué bárbaro, cómo esto que otro me lea, escuchar a otro leer, anima a la lectura y a la búsqueda personal. Antes de seguir con la experiencia que ustedes han desarrollado, a mí me interesaría que nos cuentes cómo es el uso de la biblioteca en tu escuela. ¿Pueden ir todos los recreos? ¿Está habilitada en las horas de clase? ¿Cómo están acomodados los libros? Porque vos nos contabas que fueron a la biblioteca con vos. Sí. Un poquito que nos cuentes sobre la disponibilidad de los textos. Sí. Tenemos la sala medioteca que funciona. Hay estantes que están a la altura de los chicos, hay otra biblioteca que está cerrada con llave,
pero nosotros podemos ir a buscarla y cada vez que creamos estos espacios vamos, abrimos las puertas, los chicos sacan, digamos, servimos la mesa. ¿Disponen de libros? Sí, tenemos las colecciones de aula, otras cajas que ahora no me acuerdo cómo identificarlas, y los hemos distribuido, digamos, además de las colecciones de aula, una compañera se tomó el trabajo de en otras cajas sacar de la medioteca y para que tengamos más por aula, o sea que está la medioteca con libros y después cada aula tiene su colección, digamos. En esa colección del aula, ¿vos participaste en la selección, en el armado? Yo sí. ¿Y qué criterios de selección pusiste en juego para armar esa biblioteca de aula? Y básicamente que haya surtido, no solamente quedarme con un género, por ejemplo, que no solamente haya novelas, porque ellos también decían, los chicos, que como ellos ya se los considera grandes, ya no tienen libros con dibujos o cuentos. Entonces tuve en cuenta eso, que haya no solo novelas, sino también historietas, que haya cuentos, que haya libros álbum, que es algo que los chicos no conocen. Y bueno, tuve en cuenta eso, que sea variada los géneros, digamos, y los autores. ¿Y cómo les fue, qué posibilitó esta diversidad de textos? La diversidad, por más que novelas policiales debe haber habido 2 o 3, la posibilidad fue abrir el interés de ellos y que después fueran a averiguar afuera. Buscaban en internet, cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Digo, qué bárbaro cuando está abierta el habilitar el espacio, el identificarse con un autor o con un personaje, cómo ellos fueron buscando afuera. Y bueno, y surgió esto lo de la tía que se acordó que le había regalado, o el nene que compró la novela de Liliana Cineto, era en ese caso. Así lo trabajamos. Vos decías recién identificarse con un autor. ¿Han trabajado un autor en especial durante el transcurso de este año? Este año estuvimos con Norma Huidobro, Liliana Cineto y Luis María Pesetti. ¿Y cómo, a ver qué pasó con la lectura de Pesetti o de otros textos de Pesetti? Con Pesetti hubo un asombro grande porque ellos buscaban, tenemos, mira, un solo libro que es Nadie te creería, que está en colecciones de aula, y claro, lo hemos usado no solo en el momento literario, sino para empezar con una regla ortográfica. Yo les leí de ahí el texto El otro día, ¿no? Que es un texto que está con dificultades ortográficas, o junta palabras, o separa mal otras, y como hay un solo libro, saqué fotocopias, y todos trabajaron con ese texto. Y todos decían, uy, pero esto no se puede leer. Y fue muy gracioso, después querían leer otra cosa de ese autor, y en el momento literario, el día del martes, aproveché para leer un cuento extra, que también era muy gracioso, que es Entre amor y amistad, creo, que habla de la caca. La caca de uno, la caca de otro. ¡Ay, no! Chocho. Entonces después, en la hora de jornada extendida de literatura, que yo también estoy con ellos, buscaban ese libro. Entonces, bueno, estuvimos viendo varios graciosos. Y un día, no me acuerdo si fue a las 2 o 3 semanas de haber trabajado esto, saco el mismo libro y todos contentos porque nos vamos a reír. Y elegí otro cuento que se llama La Salvación. Y lo empiezo a leer, no dije nada. Entonces ellos se dispusieron así como con una sonrisa. Lo empiezo a leer y se generó un silencio más que el habitual cuando leemos. Y terminó el cuento y donde estaban todos como, yo dije, uy, ¿qué pasó acá?
Y bueno, cuando les empiezo a preguntar qué les pasó con el cuento, qué relación notaban con los otros textos, y es como que es Pesetti. Ese cómo puede ser si eran todos graciosos los libros, los cuentos de Pesetti. Y bueno, le digo, miren, está dentro de este mismo libro. Acá está el que leímos la otra vez, acá está el otro. Y bueno, fue increíble la capacidad de asombro, ¿no? Es decir, cómo un mismo autor, tan distinto, un texto de otro. ¿Y por qué vos como mediadora, como docente mediadora, decidiste leer este texto tan distinto? Y justamente para seguir animando a ellos a la búsqueda, así como nos pasó con las novelas policiales, que era algo totalmente ajeno para ellos y nunca pensaron que tampoco les iba a gustar, y después ellos terminaron comprando otro texto. Yo dije, bueno, ya les gusta Pesetti porque los hace reír, a ver, probemos con esto, a ver qué pasa. Y fue increíble también cómo pudieron identificarse con el tema, digamos, central del texto, y cómo habilitó otro tipo de espacio y otro tipo de conversación. ¿Qué se habilitó diferente? Se habilitó la palabra. Se habilitó la palabra. Se habilitó el poder expresar no solamente la palabra, sino sentimientos, emociones, cosas que ellos tenían muy guardadas y al principio no se animaban a comentar. Hubo un momento no de disturbios, pero sí que no se entendían, porque uno se animó a decir, entonces todos querían decir lo que les había pasado a ellos. Y cómo ellos ¿no? Esto de los diferentes y los iguales, como ante una misma situación buscamos diferentes alternativas y no a todos lo vemos de la misma forma. ¿Nos podés contar un poquito más qué hiciste vos como docente después de la lectura de este texto que tanto nos interpeló? Sí. Les pregunté básicamente cómo se imaginaban el lugar donde estaba el personaje. Si habían leído a otro cuento parecido. No, fue un no rotundo, no habían leído nada parecido. Entonces empezó a salir de ellos mismos que a ellos les había pasado. Dice, ¿te puedo decir algo que no tenga nada que ver con otro libro, pero sí que me pasó a mí? Bueno, entonces era como una necesidad el habilitar esto, ¿no? Esta expresión. Y bueno, como el texto habla de la salvación, digamos, la salvación que cada uno tiene como mecanismo de defensa ante alguna situación que me perturba, que me hace mal. Y salieron muchas salvaciones, desde la música, desde salir al patio, desde cosas simples, ¿no? Desde cosas simples ante un problema tan difícil. ¿Qué reflexión vos podés compartir con nosotros de leer un texto del mismo autor pero tan diferente? ¿Qué reflexionas vos como docente a partir de esto que les pasó? Y la reflexión es básicamente generar y seguir generando espacios, porque muchas veces estamos imposibilitados o no encontramos la forma de decir lo que siento, y un autor lo está diciendo y yo con eso me siento identificado. Entonces justamente traer al aula textos que no circulan por temor, porque no saber cómo abordar, por no me quiero meter con este tema porque no sé qué puede pasar, pero gracias a estos textos se permite habilitar espacios de diálogo y de toma de conciencia y de
de buscar. Yo digo que eso se habilita con la literatura y los textos difíciles, entre comillas, la búsqueda permanente de una forma de expresar. ¿Qué hacían después de leer el texto? ¿Qué proponías vos a hacer después de leer el texto? ¿Antes de qué? Antes de este texto, siempre, volvemos a preguntar, sí. ¿Siempre hacían lo mismo? ¿Siempre conversaron después de leer un texto? Años anteriores, te puedo decir, la literatura siempre se usó en las aulas como para resolver una situación de lengua. De lengua. ¿Y ahora? Y ahora no, porque justamente a través de la literatura podemos posibilitar la apertura a otros horizontes, a otros mundos, a los que el chico, el niño, no se le está permitido entrar. Es uno de mis criterios. Ha pasado, esto que vos nos contás es algo con una experiencia y una experiencia que vos has desarrollado con tu grado. Sí. ¿Qué ha pasado en el resto de la escuela con respecto a la lectura de literatura? Y bueno, en el resto de la escuela uno, bueno, es ante todo, me parece, agente multiplicador. Pero para multiplicar uno tiene que estar atravesado por la literatura y los textos. Y esta serie de textos que uno va eligiendo son decisiones que se van tomando sobre la marcha. Y para decidir uno tiene que conocer. Y desde los resultados que se ven con los niños, se traslada a los docentes y al equipo docente. Entonces yo particularmente tomo los espacios en común que tenemos los docentes, como puede ser unos minutos en la sala de maestros, que comparto esto que me pasó con los chicos. Entonces a mis compañeras también, ¿y qué texto es? ¿Y de dónde lo sacaste? Ah, está acá, en colecciones de aula. Sí, ya te lo busco, o si no ya me preguntan, ¿no tenés algo que se relacione con? Desde esos espacios también habilitar. La escuela han podido con las compañeras, las colegas docentes, empezar a pensarse como escuela, a pensarse como escuela en un proyecto de lectura de literatura? Es la idea. Es la idea. El año pasado, Marcela, mi compañera, ella, con el aporte de la cooperadora, como ya no recibimos más libros y queremos tener, bueno, así como las colecciones de aula, Marcela hizo una selección y la cooperadora pudo comprar. Entonces, se tuvieron en cuenta estos de los diferentes géneros, los diferentes autores, para hacer la compra. Y la idea es que los chicos tengan como un canon literario que sí o sí tengan que leer en ese grado en el que están atravesando. Porque si es algo que queremos instaurar, digamos, en la escuela, para que todos lean literatura. Y en los espacios que tenemos en común, más allá de la sala de maestros, en las reuniones de personal, estamos teniendo la posibilidad también de crear unos minutos para compartir literatura a través de experiencias estéticas y conversación literaria. Con los docentes. Con los docentes. Y ya para ir terminando, sí. ¿Por qué sería importante que todos leyeran literatura? Y porque para transmitir primero hay que conocer. Y primero está en el diseño curricular. Como maestra tengo que conocerlo, manejarlo y está el eje de literatura. Primero, es ley, digamos. Y después, bueno, ¿cómo hacer si no lo tengo? Y bueno, lo empiezo a conocer. Y qué mejor que habilitar espacios en la escuela
ya lo dijimos la otra vez, la escuela es la gran ocasión para crear estos espacios. Muchísimas gracias.